2 milagros tempranos de Jesús que casi nadie menciona antes de convertir el agua en vino. Quédate hasta el final, porque cuando uno mira con calma el inicio del ministerio de Jesús, descubre algo hermoso. Antes de que mucha gente recuerde el agua convertida en vino, ya había señales de que Él había venido a cambiar vidas de una manera profunda, personal y real. Casi siempre, cuando se habla de los primeros milagros de Jesús, todos piensan en las bodas de Caná. Y sí, la Biblia dice claramente en Juan 2:11 que ese fue el principio de señales en Caná de Galilea. Es decir, fue el primer milagro público que Juan presenta como señal abierta de su gloria. Pero cuando uno sigue leyendo los evangelios, aparecen otras obras tempranas de Jesús que también merecen atención, aunque no siempre se puedan acomodar con exactitud en una cronología perfecta. Ahí es donde entra algo que vale mucho la pena explicar con cuidado. Hay hechos que la Biblia sí cuenta claramente, pero no siempre nos da la fecha exacta ni el orden completo en que ocurrieron. Eso no es error. Es simplemente que los evangelios no fueron escritos como una agenda moderna, minuto por minuto, sino como testimonios verdaderos que nos muestran quién era Jesús y qué vino a hacer. Por eso, si queremos hacer algo distinto y más profundo, podemos hablar de 2 obras tempranas de Jesús que mucha gente no pone junto a Caná: la liberación de María Magdalena y la pesca milagrosa de Pedro. Las 2 revelan algo muy fuerte del corazón de Cristo. Primero, la liberación de María Magdalena. La Biblia dice en Lucas 8:2 que María Magdalena era una mujer de la que habían salido 7 demonios. Con una sola frase, el Evangelio nos deja ver que Jesús ya había hecho en ella una obra tremenda. No fue algo pequeño, no fue una simple mejora emocional, fue una liberación profunda. Aunque la Biblia no narra el momento exacto de esa liberación, ni nos dice con precisión si ocurrió antes o después de Caná, sí nos deja claro algo. Cuando María aparece siguiendo a Jesús, sirviéndole y permaneciendo fiel cerca de él, ya era una mujer restaurada por su poder. Y eso cambia mucho la manera de verla. A veces la gente solo menciona a María Magdalena como un personaje secundario de la historia, pero en realidad su testimonio habla de una transformación enorme. Jesús no solo la alivió, Jesús la sacó de una condición de opresión espiritual terrible. Él la levantó de una vida quebrada y la convirtió en una mujer fiel, cercana, perseverante y agradecida. María Magdalena aparece después como una de las mujeres que acompañaban a Jesús, que le servían con sus bienes, que estuvieron cerca en los momentos más duros y que incluso permanecieron cuando muchos otros se alejaron. Eso significa que la obra que Jesús hizo en ella no fue superficial. Fue una liberación que produjo amor, lealtad y una vida nueva. Aquí hay una enseñanza hermosa para nosotros. Hay personas que por fuera parecen estar bien, pero por dentro viven atadas a heridas, culpas, miedos, cadenas emocionales, vicios, opresiones o recuerdos que las consumen. Jesús mostró desde el principio que Él no vino solamente a dar mensajes bonitos, Él vino a romper cadenas. María Magdalena nos recuerda que el Señor puede tomar una vida marcada por el dolor y convertirla en una vida útil, digna y llena de propósito. Lo que el enemigo quiso destruir, Cristo lo puede restaurar. Segundo, la pesca milagrosa de Pedro. La pesca milagrosa está narrada en Lucas 5, 1-11, y es una de las escenas más humanas, más fuertes y más bellas del inicio del ministerio de Jesús. Pedro y los demás pescadores habían trabajado toda la noche, habían hecho lo que sabían hacer, habían usado su experiencia, su esfuerzo, su disciplina, y no habían pescado nada. Esa escena se parece mucho a la vida de mucha gente hoy. Personas cansadas, frustradas, vacías, haciendo su mejor esfuerzo y aún así regresando con las manos vacías. Hombres y mujeres que trabajan, luchan, oran, insisten, pero sienten que nada cambia. Entonces Jesús entra en la barca de Pedro. Primero enseña desde ahí. Después le dice algo que parecía ilógico, que volviera a echar las redes. Pedro pudo haberse negado. Pudo decir: Señor, yo soy el pescador, tú no. Pudo argumentar que ya era de día, que ya habían intentado toda la noche, que no tenía sentido. Pero respondió con humildad: En tu palabra echaré la red. Y ahí ocurrió el milagro. La red se llenó de tal manera que casi se rompía.
Tuvieron que llamar a otros para ayudar. Las barcas casi se hundían por la cantidad de peces. Pero lo más impactante no fue la pesca, fue la reacción de Pedro. Al ver aquello, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Eso es poderoso. Pedro entendió que no estaba frente a un maestro cualquiera, estaba frente a alguien santo, alguien con autoridad sobre lo natural, alguien que podía entrar en la rutina más común de un hombre y convertirla en una revelación de Dios. Y fue justamente en ese momento cuando Jesús no solo le bendijo el trabajo, le cambió el destino. Le dijo que desde entonces sería pescador de hombres. Eso significa que el milagro no fue solo para darle peces, fue para llamarlo. Fue para mostrarle que su vida ya no iba a girar alrededor de redes, barcas y noches vacías, sino alrededor del propósito eterno de Dios. La pesca milagrosa nos enseña que Jesús puede entrar en la parte más ordinaria de nuestra vida y convertirla en un llamado. Él puede usar una frustración para abrir una puerta. Puede usar una noche vacía para llevarnos a una vida llena de propósito. Entonces, ¿fueron estos milagros antes de Caná? Aquí es donde debemos ser honestos con la Biblia y no forzar lo que ella no dice con exactitud. En el caso de Caná, Juan sí dice claramente que fue el principio de señales. Por eso, bíblicamente, lo correcto es decir que fue el primer milagro público presentado como señal de su gloria. En el caso de María Magdalena, la Biblia no nos da la fecha exacta de su liberación. Sabemos que ocurrió, sabemos que fue real, sabemos que fue profunda, pero no sabemos con certeza si fue antes o después de Caná. En el caso de la pesca milagrosa, aparece muy temprano en el ministerio, pero el orden exacto entre los evangelios no siempre se acomoda de manera estrictamente cronológica. Algunos relatos agrupan hechos por tema o por propósito. Así que afirmar con total seguridad que fue antes de Caná sería ir más allá de lo que el texto permite. Entonces, la forma más correcta, clara y honesta de presentar esta enseñanza no es diciendo «estos fueron definitivamente los 2 milagros antes de Caná», sino algo como esto: 2 obras tempranas de Jesús que muchos pasan por alto cuando hablan de sus primeros milagros. Y la verdad, ese enfoque hasta queda más fuerte, más serio y más diferente, porque no repite lo mismo de siempre y a la vez respeta la Biblia. Lo que estas 2 obras revelan sobre Jesús: la liberación de María Magdalena revela que Jesús tiene poder para romper cadenas invisibles. La pesca milagrosa de Pedro revela que Jesús tiene poder para entrar en nuestras derrotas y convertirlas en propósito. Una habla de una mujer restaurada desde adentro. La otra habla de un hombre llamado en medio de su cansancio. Una muestra a Cristo venciendo la opresión. La otra muestra a Cristo guiando el futuro. Una revela libertad. La otra revela dirección. Y juntas nos enseñan algo precioso. Antes de que muchos vieran su gloria en una fiesta, Jesús ya estaba tocando vidas, levantando corazones y cambiando destinos. Eso sigue pasando hoy. Tal vez tú no estás en una boda como en Caná. Tal vez estás más cerca de María, luchando con cargas que nadie ve. O quizá estás más cerca de Pedro, cansado de intentar sin resultado. Pero Jesús sigue siendo el mismo. Él sigue libertando. Él sigue llamando. Él sigue entrando en la vida de la gente con autoridad, compasión y poder. Te dejo esta reflexión para que la guardes en tu corazón. Muchas veces buscamos a Jesús solo por los milagros visibles, por lo grande, por lo impactante, por lo que todos aplauden. Pero el Señor también obra en lo secreto. Antes de las grandes señales que todos recuerdan, Cristo ya estaba sanando lo roto, libertando a los oprimidos y llamando a personas comunes a un propósito eterno. Eso significa que, aunque nadie vea lo que Dios está haciendo en ti en este momento, su obra ya comenzó. Y cuando Jesús empieza una obra, no la deja a medias. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias porque tu poder no se limita a lo que todos ven. Gracias porque tú libertas al que está atado y llamas al que se siente vacío. Así como transformaste la vida de María Magdalena y cambiaste el destino de Pedro, obra también en nosotros. Rompe toda cadena, sana toda herida y entra en nuestras noches vacías para llenarlas con tu propósito. Ayúdanos a confiar en tu palabra, aunque estemos cansados, y a seguirte con un corazón agradecido. En tu nombre oramos. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.